gracias por el favor de seguirnos en este lunes con un nuevo mes, 2 de septiembre. Estamos hoy del 2019. Gracias por su compañía agradable como siempre y doy los buenos días a otra compañía muy agradable, mi compañero Otoniel Bonilla, que cada lunes nos acompaña. Otoniel, ¿cómo estuvo el fin de semana? Buenos días, ¿Cómo Lindsay. estás? Gracias. Un fin de semana, yo pienso que este fue como normal, a pesar de situaciones dolorosas que ocurrieron. Sí, lamentamos muchísimo esa tragedia que se hizo viral en las redes sociales también por el impacto que provoca. Una mujer de apenas 31 años. 30 años. Fue víctima de su expareja, pese a que este señor debía estar preso. Las autoridades, bien, gracias, lo soltaron antes de los 2 años. Debía estar privado de libertad justamente por la edad que ella tiene, 30 años, conforme a la ley. Conforme a la ley, el intento de asesinato, en los términos en que, conforme la propia investigación del Ministerio Público se estableció en aquel momento, porque estamos hablando de que ya él había intentado o había atentado contra su vida, 7 tanto puñaladas. así que la había dado por muerta. Lo que indica que el hecho de que sobreviviera es una situación ajena al autor del crimen, que en este caso su expareja. Por tanto, debía ser condenado, juzgado y eventualmente, porque la culpabilidad había sido establecida y debió ser condenado a 30 años de reclusión, conforme a la ley. De manera que incluso vi la calificación jurídica que se le dio al proceso y me pareció extraño, porque de ninguna manera es la que se correspondía con el hecho que fue comprobado. De manera que ahí, y también esto estuvo rodeado de una situación en la que la fiscal a cargo, que tuvo el proceso, en el juicio que se le conocía, se retiró de la audiencia porque fue sorprendida con este acuerdo y ella indicó que no favorecía ese acuerdo y fue entonces relevada por otra fiscal que sí estuvo en consonancia con este arreglo que llegaron. No libero de todo al Poder Judicial, a los jueces que integraron el tribunal colegiado que decidió, porque la propia ley, el propio Código Procesal Penal establece que los jueces, el acuerdo del Ministerio Público y el imputado no le ata, y que si observa puede incluso en casos como este, puede mandar a hacer una evaluación del imputado, y no lo hicieron. Al revés, cuando la fiscal que no estuvo contenta con el acuerdo que había sido planteado, se retiró, suspendieron la audiencia por unas horas, a las 9 y tanto de la mañana, y a las 11 ya lo estaban conociendo. Increíble. Rápido, al vapor. Cosa extraña. Y nosotros que tenemos experiencias en los tribunales sabemos que los aplazamientos... Ahí se movió dinero. Yo no quiero hacer esa afirmación. Pero claro, porque todo el mundo asume y todo el mundo sabe que cuando esas cosas ocurren es porque intereses por debajo ahí estuvieron. Porque eso no es normal. ¿Por qué razón, si ellos realmente estuvieran cumpliendo con su rol, con su trabajo y con el expediente que tenían a su frente, era para que este señor estuviera cumpliendo de 20 a 30 años? Así es. Y escuchaba que incluso ella fue pasante en la embajada nuestra, en los Estados Unidos, en Washington. Y allí, ella vino a recoger para volverse a ir. Así es. Allí él ya recibía llamadas. Y entonces amenazas. Vemos ahora y amenazas. Desde la cárcel. Y presumo que el embajador que ha estado tuiteando desde allá tenía conocimiento de eso. Debió alertar a un funcionario de su gobierno, que es el Procurador General de la República, para que esto... Porque a veces, y no quiero con esto liberar al procurador, pero los titulares, el Procurador General de la República ni se entera de situaciones como esa que se están dando en los pueblos. Si no es alertado o si no se le pone en conocimiento. Hecho, José Por Tomás, supuesto, ahí hay algunos niveles de descontrol, porque hechos como esto y
y actos de este tipo, debería haber algunas líneas generales trazadas desde la Procuraduría General de la República, que es lo que la Constitución dice, que es quien diseña y traza la política del Estado contra la criminalidad. Pues en casos similares a este, deberían haber algunos parámetros y algunos protocolos que deben cumplirse, pero aparentemente no los hay. También en defensa de José Tomás te puedo decir que él le brindó mucho apoyo Sí. a ella. De hecho, permitió que ella retornara, que ella volviera para que hiciera otra pasantía, para que contribuir, para que ella estuviera lejos de su victimario en este caso. Pero bueno, lamentamos muchísimo esa tragedia, producto de la ineficiencia del Ministerio Público. Allí el Ministerio Público tuvo mucho que ver en este caso, así como también la justicia, la propia justicia. Hubo una combinación de ambas cosas. Pero no me gusta generalizar, porque fíjate que una fiscal se aparta y otra es la que tiene. Entonces, esa, junto a quienes hayan participado en esto, es la responsable, no el Ministerio Público como cuerpo. Bueno, porque una de ellas que no estaba y tampoco de el Poder Judicial como cuerpo. En este caso, esos jueces debieron tomar otras medidas que aparentemente, o sin el aparente, no las tomaron. No las y mira qué llamativo es. De los 4 funcionarios del Poder del sistema judicial que intervienen, una fiscal y 3 magistrados del orden judicial, 2 de ellas juezas, o sea, 2 mujeres, y una fiscal mujer. Increíble. O sea, no se vieron en el espejo, en la situación de esa pobre mujer. Parece que los chelitos valieron más que cualquier cosa. Mira, Otoniel, y en otro plano también, decirte de Dorian, que Dorian estuvo, se fue bien lejos de República Dominicana y de Puerto Rico también, pero arrasó en las Bahamas, devastó. Por ahí yo tengo un video, Eric, que si tú lo tienes listo mientras, pero devastó, fue categoría 5. Así es. Categoría 5, y luego de allí, entonces Dorian va a sigue su recorrido, y como subió más, entonces ya no tocará directamente Miami ni la Florida, sino que se movió vientos más al norte, Carolina del Norte. Casi 300 kilómetros por hora. Casi 300. Bueno, yo me imagino que se va a ir debilitando. Veía que arrastraba a personas, un video que pude observar, arrastraba a las personas. Una cosa espantosa. Descomunal. Vi también ahí a un avión de esos cazatormentas que estuvieron dentro del ojo del huracán, sí. Algo impresionante, ¿no? Y ahí entonces se puede medir con mayor exactitud su intensidad. Entonces, la calificación de categoría 5 no fue casualidad. Pero bueno, esa es otra de las informaciones que tenemos. ¿Sabes que se cumplió 30 años o algo más del huracán David, que era categoría 5, sí. Ahora el 30, en el 78 el 79. Fue 79. Sí. Oh, eso fue otro momento intenso, que también fue difícil, categoría 5. Que vivió la República Dominicana en ese tiempo. El gobierno del entonces presidente Antonio Guzmán. Y luego otro de los fuertes, luego de ese fue George. George, en el gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 1998. Sí. También fue devastador. Devastador. Sí. Vino y entró el ojo del huracán por la zona este del país, San Pedro de Macorís, La Romana. Fueron de las 40 años. 40 años del huracán David. Sí. 40 años. Y del George ya hace 20 años 21 casi. Años. 21 años. Ya son mayores de edad los dos, pero ambos. Por mucho. Así es. Mira, y por otro lado, también acontecimiento interesante de este fin de semana estuvo en la política y nuestros políticos. El PLD es el centro ahí, de atención en yo pienso momentos. Que ahí hay huracanes categoría 5 también. A lo interno, sobre todo, si no de un sector del Partido de Liberación Dominicana. Si no es categoría 5 va cerca. Porque en este fin de semana, bueno, desde el jueves, ustedes vieron la renuncia de Carlos Amarante Barret, su decisión de declinar de sus aspiraciones a presidente, o a ser candidato más bien, a que sea nominado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana,
él decidió declinar y en sus declaraciones él hablaba de que lo hacía por la inequidad, por un lado, y que había en las competencias. Y por otro lado, él hablaba en esa misma inequidad, hablaba de los recursos que últimamente uno de los candidatos, y él decía últimamente, todo el mundo sabe que la puya iba directamente al ministro de Obras Públicas, puya no, una imputación Gonzalo Castillo, donde él acusa a este señor de haberse beneficiado de estar en uno de los puestos más importantes del gobierno, que es el Ministerio de Obras Públicas, por la cantidad de recursos que se manejan, y desde allí utilizar este ministerio de plataforma para él desarrollar y vender su candidatura. Pero ayer domingo a las 5 de la tarde el doctor Reinaldo Pared Pérez también dio una rueda de prensa dando a conocer las especulaciones que en el fin de semana ya era eco de todo el mundo, eso llegaba a los oídos de uno y de otro, de que Reinaldo estaría renunciando. Pues efectivamente, ustedes saben que primero Temo dijo, Reinaldo me llamó y me dijo que no lo incluyera en las encuestas. Y que declinaría. Le agregó declinaría. Eso. Entonces Reinaldo dijo, no, yo no le dije que declinaría, yo le dije que no me agregara a las encuestas. Él no quería quitarle el efecto que su propia rueda de prensa, me imagino yo, iba él a ofrecer. Y sí la tuvo un gran impacto su rueda de prensa, todo el mundo estuvo esperando ese momento. Y cuando ya Reinaldo confirma, va hacia la misma dirección. También se queja de que Gonzalo Castillo, aunque no dice el nombre ni el apellido, pero que cierta persona se está beneficiando por encima de ellos, o sea que él le llevaba esa ventaja a los demás precandidatos, y él hablaba de que se había hecho en forma de un pacto entre 6 precandidatos del grupo de Danilo, y que ellos iban y estaban en disposición de cumplir con ese pacto. También hay rumores por ahí de que el propio Carlos Amarante Barret le habría preguntado al presidente Medina si él tenía un candidato que se lo dijera, porque ellos estaban en disposición entonces de no seguir con sus precandidaturas. Y Danilo le dijo que no, que él para nada, no, yo no tengo. O sea, le dijo, si eso es así, lo que Carlos Amarante está diciendo es que Danilo le dijo una mentira, o sea, Danilo es un mentiroso, según esas declaraciones que andan por ahí. De todos modos, nosotros lamentamos muchísimo que esa situación se esté produciendo a lo interno de un grupo del Partido de la Liberación Dominicana. Porque lo interesante hubiese sido que todos ellos fueran a participar en este proceso del día 6 de octubre. Le han roto las esperanzas, le han quitado la ilusión a un grupo interesante del Partido de la Liberación Dominicana que obedecen a los lineamientos de Danilo Medina. Por otro lado, hay otros precandidatos que se espera que hagan incluso lo mismo, tal es el caso de Domínguez Brito, y ese yo pensé que lo iba a hacer primero que Reinaldo, debido a la confrontación que hubo entre Gonzalo Castillo y Domínguez Brito, que me dicen que se iban a ir a los puños y todo, que dije que se iban a fajar, que uno le iba a brincar al otro y porque uno le dijo unas palabras. Ustedes saben que a juzgar por las entrevistas en las que ha participado Gonzalo Castillo, es un hombre muy tosco, muy bruto hablando. O sea, ¿lo están comparando con Hipólito ya? No, eso dicen que él es una versión mejorada de Hipólito, o sea, que es peor que Hipólito, que él ya le queda chiquito a Hipólito. O sea, es una persona muy tosca al hablar. Por ejemplo, en el fin de semana él habló, no, las mujeres se lo tienen que ganar. Eso se interpreta como cualquier cosa. Está demostrando, Lindsay, una ignorancia y desconocimiento desconocimiento total del Estado, de la política, algo terrible. O sea, Hipólito de verdad que es brillante al lado de este señor, de este caballero.
que a pesar que es más joven que Hipólito, incluso eso debería demostrar un poquito más de conocimiento, de echar un poquito más de página para la izquierda, pero hasta en la forma de hablar, uno en Twitter dijo, ese nada más es blanco, pero por Twitter le han dicho de todo a ese señor. Han tirado tweets por ahí. Oye, este hombre nada más es blanco, pero qué bruto, es peor que Hipólito y cuantas cosas. Pero sin salirme del tema central, porque la verdad que cuando ustedes ven no solamente tosudo, tosco, se le ve una persona bruta. Yo no quiero decir esa palabra porque se supone que los seres humanos no somos brutos, pero óigame, y si no es bruto, es tarado, entonces, pero bueno. Lo que pienso, Lindsay, es que él está impreparado para ser candidato presidencial. Es una persona que le falta mucho. No debería ser precandidato siquiera. Pero incluso para ser alcalde o para ser diputado, o sea, no tiene una formación política y eso es vergonzoso. Y ha hecho el ridículo en varias entrevistas. Yo no me quiero salir del tema central, que es justamente esa confrontación que hubo entre Gonzalo Castillo y Domínguez Brito, y lo que se esperaba o se especula por ahí es de que Domínguez Brito, vamos a ver cuál es la decisión que toma. Me imagino que él estará reflexionando en torno al tema. Ahora, ¿qué pasa con Temístocles Montaz y Radamés Segura? Bueno, que son dos personas que están atadas. De hecho, ya Temo anunció que él va a seguir hasta el final, porque él se debe... Va a apoyar a Gonzalo. Sí, pero él dijo, no, yo voy a seguir hasta el final, recuerda tú sabes, que él tiene una soga privando en Bravucón, no, pero él tiene... Sí, tiene una soga. Tiene una soga que lo ata, sí, y que por más que él quiere avanzar, esto lo ala y él... está imposibilitado a hacer dar un paso motus propio, porque él no tiene la libertad para hacerlo. Que tiene Reinaldo o que tiene a Carlos Amarante. Sí. ¿Qué dijo Reinaldo también? No, que él se iba a mantener apoyando a sus amigos, a esa gente que lo estuvieron apoyando a él, que él le va a seguir dando apoyo, y que luego el que resulte candidato del proceso que se avecina ya, pues él va a apoyarlo como buen PLDista que es, y que no quepa la menor duda de que él va a hacer eso. Por ese mismo tenor anda, creo que Carlos Amarante Barret, ya veremos cuál va a ser su posición. De todos modos, creo que es muy lamentable, no solo el hecho de que ellos hayan decidido, porque usted puede decidir declinar porque los números no le dan, pero cuando a eso... el ingrediente fundamental es de que uno de los precandidatos que entró últimamente venga a competir llevándole toda la ventaja del mundo a los demás precandidatos, y que además se hable de dolores muy profundos y de traiciones de parte de quien se supone es la cabeza de ese grupo, que es el propio presidente de la República, de que allí hubo mentiras, engaños, o sea, se hablan de cosas muy feas. Pues entonces, claro que eso, pues, al final uno termina lamentándose. Mira, Lindsay, de que estas cosas estén ocurriendo, Lindsay, en el Partido de la Liberación Dominicana. De esas declaraciones del secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado de la República, y hasta ayer precandidato presidencial de la organización, y de la propia declaración del jueves de Carlos Amarante Barret, sí, también integrante del comité político, ha quedado de manifiesto y de relieve de que hay algunas discrepancias, hay una crisis a lo interno de la facción del presidente Medina. Debemos detenernos mucho en eso, porque las situaciones que se estén dando a lo interno del PLD, ya dentro de un subsector del Partido de la Liberación Dominicana, esto atañe únicamente al PLD. Ahora bien, lo que ha indicado, lo que ha denunciado, con palabras un poco acomodadas, arregladas, para no hacer tal vez mayor daño a la propia
al propio sector al que pertenecen, tanto el compañero Reinaldo Pared Pérez como Carlos Amarante Baret, es más que eso, porque allí lo que se está denunciando, porque no es solo una renuncia a la candidatura, es que esa renuncia, ambas, están acompañadas de una denuncia en la que se indica que desde el gobierno, desde un sector de gobierno, se estarían utilizando mecanismos que provocan y generan ventajas indebidas a uno de los precandidatos de ese sector. Pero cuando eso se dice así, sin que nos detengamos a observar exactamente de lo que se trata, entonces pudiera verse, bueno, como un malestar de un grupo dentro de una organización política. No se trata de eso. Lo importante es cómo esto impacta en la institucionalidad y cómo esto debe ser visto por incluso el propio organismo de elecciones, la Junta Central Electoral, porque lo que allí se está diciendo con palabras no claras, pero que en el fondo es lo que trasciende, es que desde el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones del Estado se estarían utilizando los fondos y los recursos públicos para apuntalar una precandidatura presidencial. Y eso viola la ley de partidos y la ley sobre el régimen electoral. De manera que no se trata de una simple denuncia o renuncia a precandidaturas. De lo que se trata es de que la institucionalidad tiene que articularse, tiene que ponerse en marcha. Y la Junta Central Electoral, y digo la Junta porque todavía no se ha dado cumplimiento al mandato de la ley electoral que consagró y que instituyó y que creó una Procuraduría especializada para asuntos electorales. Esto no se ha decidido y como no se ha resuelto, entonces corresponde, conforme a la Constitución y las leyes sobre la materia, a la Junta Central Electoral organizar esto, poner reglas y poner límites al ejercicio o a la utilización de los mecanismos del gobierno para pretender imponer una precandidatura, que afortunadamente no tendrá éxito. Y digo afortunadamente no para el PLD, partido al que pertenezco, que eso es lo menos importante, para el país, porque de eso, en el remoto e hipotético caso de que eso ocurra, con lo dicho tanto por el secretario general del partido como por el integrante del comité político ya citado, de lo que se trataría entonces es de que se estaría construyendo una candidatura espuria y ya ustedes saben lo que generará esto y lo que vendrá luego. De manera que afortunadamente no tiene ninguna posibilidad de que esto se concrete en una candidatura real, pero mientras tanto el daño a la institucionalidad y la dispersión de recursos públicos, la distorsión de las propias instituciones del Estado, porque ya lo hemos visto, se afirma y nosotros, puedo dar testimonio, estuve en mi provincia, María Trinidad Sánchez, y se está utilizando de manera vulgar, grosera, incluso que humilla a la propia gente en las comunidades donde se está haciendo el programa de asfaltado, donde se invita a las personas y se le coloca una cachucha de ese señor que dice ser precandidato del PLD. Esa no es la enseñanza que nos dio el profesor Juan Bosch cuando fundó ese partido, de manera que lo que el secretario general del PLD está indicando... Con eso de la gorra. Sí, pero lo que el secretario general del PLD está indicando debe ponérsele atención. Y debe ponerle atención el PLD y debe ponerle atención la institucionalidad, comenzando, insisto, por la Junta Central Electoral, porque esto es muy serio y además los recursos que se estarían utilizando, como se denuncia, no son recursos del gobierno, son recursos de los dominicanos que aportamos
a través de los muy elevados impuestos que pagamos. De manera que ojalá se tomen las medidas y los controles, porque no se trata de una rebatiña en un grupo dentro del PLD. De lo que se trata, insisto, sí, es de una crisis pero de la utilización de los medios del gobierno que viola la ley sobre el régimen electoral. Y así quiero verlo, sin detenerme en esas situaciones internas en los grupos del Partido de Liberación Dominicana. Mira, el pueblo dominicano le ha dado lecciones a muchos candidatos, precandidatos, etcétera. Te menciono lo de la gorra porque por ahí hay un videito que luego yo te lo voy a compartir del señor, yo lo dije en el otro programa de A Ganar, donde el señor le preguntaban, la muchacha fue con mucho entusiasmo a preguntarle por qué él estaba con una gorra de un candidato. Juan Pérez, te voy a poner el nombre porque ahora no recuerdo, no fue aquí, en República Dominicana. Y entonces ella le preguntó, ¿y por qué usted va a ganar a la alcaldía? Por fulano de tal. ¿Y por quién va a votar a la senaduría? Por fulano de tal. Y ella le dice, ¿y por qué usted tiene esa gorra? Y entonces él le dice, porque la gorra no es la que vota, el que vota soy yo. Entonces, realmente, cuando una gente y cuando el pueblo está ya decidido y tiene claro cuál es su candidato, quién es que lo representa, a quién ellos quieren en este momento, eso no hay forma humana, no hay fuerza ni dinero que le haga cambiar esa decisión tomada por ese ciudadano. Eso es así. Y digo que esto se ha demostrado en varias oportunidades porque yo recuerdo que para el año 2004, cuando Hipólito Mejía era el presidente de la República y se empezaron a repartir sin varilla, cemento, el Estado completo. Hasta los guardias lo usaron. Hasta los guardias lo usaron, todo. Al final Leonel terminó diciendo que era el candidato del PLD. Cojan todo, cojan los cines, cojan las varillas, cojan el cemento y voten por el Partido de la Liberación Dominicana. Y así fue. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía, estaba decidido, le coge lo que sea, pero al final el voto es del individuo, es del ciudadano. Y como eso es del ciudadano, el ciudadano al final que sabe que es un voto que es secreto, él vota según lo dicte su conciencia. Porque estos tiempos no es para inventar con un gallo loco que ande por ahí regando cuartos o asfaltando calles. No, la gente sabe muy bien y ya ha empezado a conocer qué es lo que pasa con nuestros políticos. ¿Qué pasa con nuestros políticos? Una gran mayoría, no todos, pero hay un grupito que sale para los tiempos de campaña y sale a regar el salchichón, a regar la fundita, la canastilla, la no sé qué. Pero ya la gente los conoce, ya la gente sabe que es por una coyuntura muy especial que están haciendo todas esas cosas y que luego que pasa el proceso, si te he visto ni me acuerdo, por ahí no vuelven a pasar. Entonces ya la gente está clara. El votante de hoy día no es el votante ignorante de hace 30, 40 años atrás. Ya los ciudadanos de hoy día saben el valor que tiene ese voto y saben muy bien que ese voto puede y es el que decide el futuro de su nación, el futuro de sus hijos, el futuro propio de los más jóvenes. Entonces, ¿tú te crees que ya con salchichones, con canastilla, ciertamente que eso produce un impacto, pero al final la gente está clara? Todas las encuestas así lo indican. Además, la gente sabe que estamos viviendo ahora mismo unos tiempos muy convulsos, con unos cambios increíblemente rápidos los que se están dando a nivel mundial. La propia economía, la propia forma de vida está cambiando aceleradamente. ¿Y tú te crees que nadie va a inventar con un gallo loco? O sea, que esos son uno de los elementos que aducen y han incluso enarbolado los precandidatos, de que esa precandidatura odiosa que se ha generado al interno del PLD es una improvisación. Sí, incluso Reinaldo la llamó un capricho.
Un ¿De quién? capricho, producto del capricho, tú sabes. Producto del capricho. ¿Y tú crees, y Lindsay, y a los amables televidentes que nos siguen, que los seguidores de Reinaldo Pared, que con tanta amargura tiene que declinar, los que también seguían o apoyan sí. a Carlos Amarante Barret y otros, cuando se ven compelidos a desistir de un proyecto que si bien no era su momento tal vez, como el de Carlos Amarante Barret, pero, por ejemplo, Reinaldo Pared, usted puede tener las diferencias que tenga, pero nadie puede negarle su trayectoria, su militancia y su defensa permanente del Partido de la Liberación No, y Dominicana. que por lo menos es una Y persona yo decía, no ahora porque declinó, pero lo decía tanto en este espacio como en el otro en el que tú y yo hacemos. Decía siempre que si hay alguien dentro de los aspirantes, al margen del candidato natural del PLD, que es el presidente Leonel Fernández, que sí contaba y cuenta con las calidades para ser un precandidato idóneo del PLD, es Reinaldo. Porque él tiene la militancia, tiene la trayectoria, tiene la formación incluso. Por supuesto, en aquel momento decía, y ahora quedó demostrado, este no era su momento. No, pero yo lo que digo es, ¿qué hará la militancia, la dirigencia y los simpatizantes de Reinaldo ante la angustia de tener que ver a su líder, a su dirigente, retirarse en los términos en que ha tenido que hacerlo? Bueno, a mi juicio, entiendo que se inclinará en mayor medida por la candidatura de quien sí representa la organización y de quien sí representa auténticamente al PLDismo y a la mayoría del pueblo dominicano, que es el presidente Leonel Fernández, porque Reinaldo decía que él a partir del 6 de octubre, o sea, del 7 de octubre, estará apoyando al PLD. ¿Y quién encarna y representa al PLD? Leonel, presidente Leonel Fernández, que cuando gobernó lo hizo para todos los PLDistas y para todos los dominicanos, sin sectarismos, sin grupos, sin facciones, sin generar ningún tipo de división a lo interno del PLD y la sociedad dominicana. Yo pienso que la sociedad está aspirando y deseosa de que vuelvan los tiempos en que aquí no haya diferenciación porque usted esté en una parcela o en un grupo, sobre todo, y que vuelva la cohesión y que vuelva la unidad a lo interno del PLD primero y luego de la propia sociedad dominicana para enfrentar los retos que nos esperan, que no son pocos. Ya los estamos sintiendo. Sí. O sea, hay una amenaza seria y cierta de que volverá una crisis económica global. Ya Leonel Fernández la enfrentó con éxito. Y el petróleo también que va a subir. Así es. Y sigue la lucha ahora se acentúa entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Entonces, ante una situación como esa, que se avecina difícil, entonces el país debe estar en manos improvisadas, no, debe estar en las manos seguras en que en otros momentos difíciles ha estado y que ha demostrado que tiene la conciencia, que tiene la visión, que tiene las competencias, que tiene la experiencia y que tiene incluso las relaciones internacionales suficientes y por supuesto esa visión global de cómo interactúa el mundo para enfrentar esos desafíos y retos a los que tendrán que hacerse a partir del próximo año, 2020. Y eso lo encarna y lo representa el presidente Leonel Fernández, que afortunadamente, como él bien ha dicho, con la fuerza del pueblo, vencerá al poder y al dinero. Mira, tú sabes que, pero lo que ciertamente sí está ocurriendo es una crisis a lo interno del grupo de Danilo Medina. Eso es incuestionable, está a la vista de todos. ¿Producto de qué? Bueno, por ahí escribió alguien, que yo siempre sigo, lo leo, aunque no siempre esté de acuerdo con él, pero Andrés L. Mateo es un politólogo que, bueno, tiene su punto de vista y siempre lo externa con su buena pluma que él sabe entregar. Esté usted de acuerdo o no con muchas de las posiciones que él asume.
Y él titulaba uno de sus artículos como Gonzalo, guárdame eso ahí. Y él ahí describe lo que él, como estudioso de la conducta del político, él entiende. Y él dice, bueno, Danilo solamente tenía un plan, el plan A. Que era el plan la reelección. A de Danilo, que era la reelección de él. Él no, para él en su cabeza no existía un plan B para Danilo Medina, según Andrés L. Mateo, que luego yo te daré mi parecer en ese sentido. Y en torno a ese plan A giraron todas sus tácticas para lograr su estrategia, que era llegar a convertirse nuevamente en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para un tercer periodo consecutivo, modificando la Constitución de la República. Es más, todavía la amenaza está. Todavía el día de hoy se hacen una serie de movimientos e intentos de modificar esa Constitución. Se habla de distribución de recursos de cientos de millones de pesos para eso, de miles incluso de millones de pesos para ese fin de ese plan y único plan A del presidente Medina. Perfecto. Como ya eso no se pudo, entonces Danilo de manera apresurada, dice Andrés L. Mateo, se va a un plan B con la improvisación, como dice Reinaldo y dice Amarante Baret, de un candidato, un precandidato hecho a su medida. ¿Quién le puede guardar el puesto a él hasta que él logre habilitarse para ir en el 24? Bueno, pues él entiende y ha entendido que es Gonzalo Castillo. Mira, nunca se deben de tomar decisiones cuando estás muy alegre o muy deprimido, muy triste o enojado. Porque esas decisiones cuando se toman en esos estados que no son los normales, entonces suelen ser erráticas, suelen estar cargadas de errores. Y aparentemente el presidente Medina se ha sentido tan presionado por una serie de factores que él no ha podido controlar, que eso lo ha llevado a tomar una serie de decisiones que son cada vez más erráticas. Porque, ¿qué era lo natural que debía de pasar en un político tan aventajado como lo es el presidente de la República, Danilo Medina? Bueno, lo lógico era permitir que haya un proceso libre, democrático, donde él incluso anunciara que él se iba a alejar de cualquier candidatura y que él no iba a apoyar a nadie, sino que sea el Partido de la Liberación Dominicana quien elija el candidato que ellos entienden es el candidato idóneo en este momento para que les represente. Eso lo hacen los grandes líderes, ¿verdad? Danilo no hizo eso, muy por el contrario. Creó un frente, un grupito, animó a una serie de gentes de su entorno a que se lanzaran, pero los mandó a lanzar sin paracaídas. Le dio un paracaídas que estaba todo pichado. Y cuando se fueron a lanzar del paracaídas, cayeron explotados. Porque el paracaídas estaba totalmente dañado. Y el único que sale con su paracaídas nuevecito, último modelo, es el ministro de Obras Públicas. Esto ha traído molestia a lo interno de ese grupo. Esto ha traído enojo, frustraciones. El que hoy día muchos de ellos no sepan ni siquiera qué hacer porque también están, ciertamente están atados a esa figura de Danilo Medina. ¿Y qué hacen en este momento? Yo dudo de que uno de ellos, de los que decline, diga, mira, yo voy a pasar a apoyar a Leonel Fernández, que quizás quieren hacerlo, pero no pueden.
quizás quisieran hacerlo, pero lamentablemente están atados en este momento, no quieren arriesgarse. Mira, la política, por eso es que los errores en política se pagan caro, muy caros. Eso de usted atrincherarse, si usted quería ser realmente candidato, si usted quería ir en busca y que esa precandidatura suya quizás no sea para el 20, sino para el 24, para el 28, que usted se fuera, pero usted no lo puede hacer sobre la base de estar enganchado de una facción. Usted tiene que crear su propia fuerza. Usted tiene que crear su propia plataforma. No engancharse en la espalda de nadie, porque esa espalda del otro puede ser que a la mitad del río te deje ahí y entonces te ahogues. Entonces, la política no es una cosa que usted la puede, ay, sí, mira, yo le voy a traspasar mi liderazgo a este ministro de Obras Públicas. Las cosas no son así. Los liderazgos no se traspasan, no se transfieren, son intransferibles. Porque es que mi forma de ser, lo que yo soy, tú no lo puedes tener, ni lo que tú eres, yo lo puedo tener, porque cada quien tiene su propia personalidad, tiene sus pasivos y sus activos. Activos y pasivos tenemos todos. Entonces, eso es lo primero que se tiene que entender. Yo definitivamente creo que esa crisis fue creada innecesariamente por el propio presidente de la República, Danilo Medina, que es quien ha creado todo este malentendido, este malestar que están viviendo ese grupo que está a su alrededor. Y el que está llamado a suavizar esa molestia es el propio presidente de la República, porque él es quien ha creado toda esta situación. ¿Ha pretendido él hacerlo? O sea, ¿estaba él consciente de lo que estaba haciendo? Mira, yo particularmente creo que no. Que lo que le ha pasado al presidente de la República es que está cometiendo muchos errores políticos graves que van a tener consecuencias, y que lo viene cometiendo desde hace un tiempo acá. Desde el mismo momento que Danilo Medina tomó la decisión de modificar una vez más y por segunda vez consecutiva la Constitución de la República para él quedarse enganchado en el palo, para él quedarse como mandatario, mandando el mensaje de perpetuidad en el poder, desde ese mismo momento el presidente de la República empezó a cometer errores graves que van a tener consecuencias graves, de la misma naturaleza e intensidad y quizás peor, porque son boomerangs, como ha utilizado en varias ocasiones Vinicio Castillo. Sí, y es la verdad, porque son errores que son hasta infantiles, muchos de ellos, de los que ha cometido. Y yo creo que el presidente todavía está a tiempo de resarcir todas esas cosas, todos esos pasos mal dados, y convertirse en lo que se tiene que convertir, en el gran árbitro de un proceso que se avecina ya. Pero ¿quién tiene la esperanza de que eso vaya a ser así? ¿Quién cree ya en muchas de las cosas que dice el presidente cuando él dice una cosa y termina haciendo otra? A juzgar por lo que ha dicho Reinaldo y por lo que ha dicho Amarante Barret, no por lo que yo me pueda inventar. Yo simplemente planteo aquí realidades de cosas que ya han sucedido o que se especula por ahí que se hace. Tú dices, Lindsay, que el presidente Danilo Medina debió mantenerse al margen de estas disputas, sí, pero si no ha sido así en torno a su propio grupo, por eso, ¿qué podemos esperar respecto de la organización completa y de la propia sociedad en su conjunto? Sí, sí. O sea, si vamos de lo menor y de lo tal vez lo más cercano, que es su facción a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que se está viendo estremecida, y sé lo que estoy diciendo, está viendo impactada gravemente y va a afectarle mucho, incluso a candidaturas locales que tenían y tienen potencial en las provincias, en los municipios, pero con esta dispersión y estos desencuentros generados a lo interno de su propio grupo, entonces quita la cohesión que pueda y que se necesita y se requiere.
pero además de eso va a afectar y está afectando a la propia organización. Afortunadamente, y digo así porque conforme a las mediciones más recientes, la candidatura del PLD será escogida por abrumadora mayoría a favor del presidente Leonel Fernández. La encuestadora CISA recientemente hizo una publicación en la que sitúa a esa candidatura del presidente Leonel Fernández en alrededor de un 70%. Un 70% es una cifra importante, muy, muy relevante, para luego facilitar, garantizar la unidad de todo el partido. Y yo creo que eso va a ser muy, muy favorable para luego construir la unidad del PLD, porque la diferencia será abismal entre el presidente Leonel Fernández y el que quede en segundo lugar. Y por supuesto, con su conducta política, con su accionar, con su apertura que siempre ha tenido y de aglutinamiento de todos los sectores, pues facilitará luego de ser candidatos entonces poder compactar a toda la organización y eso garantizar el triunfo en mayo del 2020 con el presidente Leonel Fernández ya coronado como presidente electo, habiendo sido ya candidato del PLD. De manera que yo pienso que todavía el presidente Danilo Medina está a tiempo de reencauzar sus pasos. Yo creo que los presidentes y los líderes políticos no cometen los errores propiamente porque lo hacen, sino porque sus colaboradores a veces le llevan a cometerlos. Y creo que el presidente Danilo Medina ha estado mal acompañado. Mal acompañado mira, en esta última etapa. Gente también, no creas tú. Lo que pasa es que el presidente Medina, por lo que he visto, tiene una personalidad y un carácter tan fuerte como que también es muy tosudo. Y lo digo porque él está empeñado entre ceja y ceja, metido tiene ahí entre ceja y ceja que esa modificación a la Constitución va. Que eso va y que no hay forma alguna, no hay forma humana de que eso no sea así. De hecho, hay mucha información respecto a esas intenciones de modificar la Constitución, porque es que él se ha empeñado en eso. Se le ha metido en la cabeza eso al presidente de la República y no hay forma humana que le quiten eso. Porque a mí me dicen que el ministro de la presidencia ha estado luchando con él y le ha dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con que usted modifique esa Constitución. Isidoro Santana, que es un alfil de Gustavo Montalvo, le costó el puesto por él decirlo, porque Gustavo fue que lo mandó a decirlo también. Y Saconde, Tony Saconde, también otro alfil de Gustavo Montalvo, ha dicho lo propio. O sea, no es que él no ha tenido gente que se lo hayan dicho, pero que además y el pueblo, o es que él está tan desconectado que él no lee la prensa y él no ve tampoco, él no ve encuestas. Pero a Danilo le llevan encuestas casi diario, porque él tiene una obsesión también con las encuestas. Porque hay encuestas que se hacen solamente para que el político, o en este caso el presidente, maneje datos. Y en base a eso incluso tomar decisiones importantes, que vayan a contrarrestar tal crisis o tal o cual crisis. Ah, no, pero él sigue como Pedro por su casa por ahí. Y por ahí María se va y sigue con la misma intención y la misma intensidad de seguir de pretender modificar esa Constitución de la República, cuéstele lo que le cueste. Y para eso ha ido haciendo un trabajo a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, que ni es revolucionario, que no tiene nada, ni es moderno, perdón, el Partido Revolucionario Moderno, que no tiene ninguna de sus siglas, al final se definen con lo que esa organización política viene haciendo. ¿Y qué ha hecho el PRM? El PRM se ha aliado al gobierno, señores. Ahora el PRM, como la mayoría de los diputados, y Luis Abinader no tuvo forma de cómo parar a esa gente, porque tampoco tiene dinero. Ni autoridad. Ni autoridad tampoco, no tiene liderazgo, lamentablemente. Por más que lo han querido prender y las circunstancias se le han puesto todas a su favor, no lo ha sabido aprovechar este caballero. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de los diputados ya se le vendieron a Luis.
Y tú viste la antesala de todo esto, fue el 16 de agosto, donde los PRMistas, Luisita e Hipolitistas se unieron a Danilo, nada más no fue Hipólito. La mayoría, ahí nada más 3 PRMistas no votaron, que fueron Faride y 2 más. Pero después todos se unieron a eso. ¿Por qué? Porque según dicen las malas lenguas, ya agarraron el maletín y ya se lo llevaron. Y parte de esos recursos lo han usado ya. Entonces, ¿qué va a alegar el PRM? Ay, no, lo que pasa es que miren, esos 2 procesos, eso es mucho dinero, eso le cuesta mucho dinero, pero las elecciones de ahora van a costar 1.400 millones de pesos, la primaria, ese chanchullo que fue propuesto por el propio presidente de la República, primarias abiertas, porque el PRM dijo que no estaba de acuerdo con primarias abiertas y que no iba a apoyar eso bajo ninguna circunstancia y terminaron apoyando al gobierno. Y aprobaron su primarias abiertas con la ley de partido, que era un arroz con mango, aparte de todo. El PRM ha perdido la credibilidad de este pueblo dominicano, pero también ha perdido el respeto de los dominicanos. ¿Por qué? Porque se han convertido en un partidito que se veía con mucho brío, que había sembrado esperanza en el pueblo, pero que se está viendo como un partido traidor a la patria, traidor a su gente, a su pueblo, traidor a los principios que ellos en algún momento proyectaban o predicaban. Al final dijeron una cosa y decían una cosa y terminaron haciendo exactamente lo contrario. Bueno, pues lo que se dice ahora es que ellos van a hacer lo propio y que van a ir a modificar la Constitución. A cambio, te voy a habilitar, Danilo, te voy a rehabilitar. A cambio de que tú me unifiques las elecciones, porque eso va a hacer que se proyecte, de que yo no me vea tan perdido, de que no pierdan tantos alcaldes. Puros pretextos. Porque la realidad es que fue que la mayoría de los diputados cogieron su cuarto. Mira, Eric, ¿tienes las imágenes que te envié? Quiero saludar a mi querida amiga Dalgisa Pujols, una legisladora que sí le pesa el ruedo de su falda o de su pantalón, no importa. Es una mujer que ha mantenido una posición muy definida, muy clara, a lo interno de su organización política, pero también en el seno del propio Congreso de la República. Hizo una actividad acompañada de Omar Fernández en Santo Domingo, míralo ahí, en Santo Domingo Este, y fue todo un éxito. Yo saludo a Dalgisa por el laborioso trabajo que viene haciendo. Es una dirigente de esas que está siempre acompañando a su gente, no es de las que se mudan ni de las que viene por temporadas, es una mujer que se ha mantenido activa y ha mantenido posiciones a veces fuertes, se ha quedado quizás en el lado de la minoría, pero siempre ha mantenido sus posiciones. No es de las que hoy amanece que de una manera y mañana de otra. Cuando ella asume una posición, la mantiene hasta el final. Y esos son los legisladores y los congresistas que no están allí por unos chelitos, que están allí teniendo clara cuál es su real compromiso con su pueblo, que tienen una visión del Estado. Y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que ver al final cuando vayamos a elegir nuestros candidatos. Que sean candidatos que se sientan comprometidos con su pueblo, que hagan propuestas que al final usted diga, mira, es una propuesta viable, no se ve populista, no son cosas, porque aquí hay muchos diputados y senadores que lo que andan es en eso, en ese populismo rampante y perverso. No. Entonces, cuando nos encontramos con los legisladores de la talla de una Dalgisa Pujols, hay que preservarlo. Y que defiendan, Lindsay, el interés general, como ha quedado de manifiesto con ella y otros legisladores a lo largo de todos estos procesos que hemos tenido. Porque
La institucionalidad ha requerido de sus mejores hombres en estos últimos años en el Congreso de la República, y ella ahí ha estado. Bueno, pues vámonos a ir a una breve pausa. Tras ella vamos a conversar con un militante del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a conversar con Ignacio Ditren tras una brevísima pausa.